igual manera, profesor, como decimos a veces en el barrio, una pregunta de primaria, una pregunta de colegio. ¿Qué celebramos, qué recordamos nosotros los iquiteños, los amazónicos, los loretanos, el 12 de febrero de 1542? Sí, don Jaime, es importante mencionar que ni celebración, hablamos de conmemorar este hecho histórico, que para nosotros los peruanos, loretanos, de manera especial es una fecha importantísima. Y creemos que no solamente es quedarnos en el hecho histórico, en el pasado, sino indudablemente cómo lo traemos al presente, pero también cómo nos proyectamos al futuro. Y le he escuchado atentamente la primera parte de su intervención, cuando menciona efectivamente que nuestros ríos hoy, y no solamente el majestuoso río Amazonas, sino los demás ríos que tenemos aquí en Selva Baja, están obviamente sumamente olvidadas, desde el tema de la contaminación, ¿no? Y cómo esto afecta, entendiendo también que el río Amazonas, majestuoso, ¿no? Nuestro majestuoso río, no solamente es considerado maravilla natural, sino también recientemente, ¿no? hay una ley, la ley 32.253, que declara el Día de la Amazonía peruana, y con fecha tácita, 12 de febrero. Entonces, si es 12 de febrero en conmemoración a este hecho histórico, yo no llamo el tema del descubrimiento, y que muy bien también lo dices, sino yo lo llamo la navegabilidad de los europeos por nuestro río, ¿no? En ese momento llamado río Paranaguazú, hoy nuestro majestuoso río Amazonas. Entonces, tenemos que valorar esta fecha, ¿no? Eso debe estar totalmente claro, que se celebra la navegabilidad, pero nada de descubrimiento. Existe obviamente una historia formal, oficial, pero también hay una historia que está allí, ¿no? Esa historia real en la cual muchas veces se da a conocer de manera sesgada. Y digo sesgada porque cuando uno visita nuestro Museo de Iquitos, que está ahí en la Iabari, por ejemplo, y encuentra en uno de los murales con respecto a este hecho histórico, ¿no? Sobre el gigante, descubriendo al gigante del Amazonas, encontramos ahí unos dibujos en los cuales se muestra que, por ejemplo, la partida, nos dicen ahí, de esta expedición se da desde Quito, y todavía lo ponen ahí entre paréntesis. Hay el primer error histórico porque la expedición no partió de Quito, ¿no? Sino del Cusco. Y tengo acá lo que le he tomado foto, cuando ahí se lee: en 1542 el conquistador español Francisco de Orellana parte desde Quito, paréntesis, Ecuador, dice, en busca de la canela. Entonces, esa es una información muy sesgada a nuestra historia real, ¿no? Entendiendo que primero el maestro, por ejemplo, uno de los libros, mire, de las bibliografías, que es del maestro José Barletti, La Peronía de Maynas, nos habla allí que obviamente, y todos conocemos, que el país de Ecuador, a quien valoramos, a su nación importante, se constituye recién como república en 1830. Entonces no podemos poner que la expedición partió de Quito, Ecuador. No existía el país de Ecuador en ese momento. Y lo otro, que la expedición no inició, no partió, no se gestó desde Quito, sino obviamente partió, como usted muy bien lo dice también, y lo dicen los datos históricos, desde el Cusco, por orden de Francisco Pizarro, que delegó a su hermano Gonzalo Pizarro, ¿no? Ahora, profesor, pero dando este hecho histórico y estos datos que usted menciona, es preocupante que en una institución pública como municipio de Maynas haya un museo llamado Museo de Iquitos, donde hay esta información errónea que no solamente era los sustentos de los ecuatorianos para decir que esa parte del país era ecuatoriano, pues, sino que no haya el propósito de enmienda
Entendido eso, que fue el lado en la gestión de Adela Jiménez, la gestión de Vladimir Chon debería rectificar los datos erróneos que comparto hay en ese vuestra museo. apreciación en el sentido que toda mi valoración, no solamente a la gestión anterior, ¿no?, que dio vida al tema de nuestro Museo de Iquitos, donde se pueda mostrar ahí parte de lo que es nuestra historia en diferentes bagajes, sino que la gestión actual tiene que asumir ese activo y pasivo, y creemos que la constitución de un equipo impulsor ahí que tiene que ver con fechas cívicas tiene que tomar en cuenta este punto concreto que estamos mencionando, que se encuentra allí, porque en esta fecha, cuando van a visitar la población, dicho lugar, no pueden encontrarse con esa información que para nosotros, como usted también bien lo dice, es una información producto de que la tesis ecuatoriana es la que difunde esto, porque ellos desde hace buen tiempo buscan obviamente soberanía al río Amazonas, y una de las tesis que menciona muy bien el maestro José Barletti en su libro La Pirámide de Maynas, que con argumentos lo refutamos, es esto de lo que se da a conocer ahí, la tesis ecuatoriana, de que dicha expedición pues partió desde Quito, ¿no? Entonces, yo hice llegar un documento oficial al municipio de Maynas con fecha 27 de enero del presente año, donde que obviamente, ¿cómo dice? Recién más. 27 de enero hice llegar un documento oficial dando a conocer lo que se muestra allí en el Museo de Iquitos, lo que se da a conocer con las imágenes allí. Hay 3 imágenes, lo que he mencionado: uno, el tema del descubrimiento al gigante, la ruta de la expedición, y está un dibujo del mapa donde que justamente parte, ¿no?, desde Quito, y ahí también yo doy a conocer que una lámina que se tiene que poner allí, donde que la expedición obviamente parte desde la ciudad del Cusco, ¿no? Y para nosotros este hecho es de suma importancia para no tergiversar la historia, no sesgar la historia, porque tenemos que concatenarla, mi estimado don Jaime. No nos quedamos allí, porque para nosotros obviamente es que el tema de esta foto tergiversada se concatena a otro hecho histórico, cuando nosotros decimos que en el año de 1942, por ejemplo, cuando se firmó el protocolo de Río de Janeiro, o sea, nuestras autoridades peruanas, que siempre han traicionado a esta parte de la región, a Loreto, ¿no?, y que los loretanos siempre hemos defendido, entonces ahí con ese protocolo se cedió gran cantidad de territorio loretano al país de Ecuador, y el país de Ecuador logró su expansión, y gran parte de todo ese territorio cedido al país de Ecuador, que creció geográficamente, hoy es su riqueza petrolera. Pero los ecuatorianos obviamente ellos desconocieron ese protocolo, porque su afán expansionista era siempre llegar a tener soberanía en el río Amazonas, y es por eso que concatenamos luego con la firma del Acta de Itamaraty, y en donde los loretanos, de manera particular, los sucesos del 24 de octubre del año 98, aquí se gestó, y estamos siempre alertas al tema de Saramiris y Pisguayal, porque los estudiantes de Ecuador, en su formación muchas veces les dan a conocer que nosotros los peruanos, nosotros los loretanos, somos sus enemigos, que nosotros le hemos quitado territorio y que ellos hoy tienen que rescatar, ¿no?, el tema de Tumbes, Jaén y Maynas, y eso obviamente no se ajusta a la realidad. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que la historia no se puede sesgar, los hechos no están concatenados, y tenemos que argumentar como debe ser, como la historia real, para obviamente vivir en esta parte de manera armoniosa, no solamente con los países vecinos, sino también a nivel de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Ahora, profe, en este documento que usted ha presentado en enero al municipio de Maynas, muestra estos datos erróneos, pero ¿qué es que sugiere? Que se haga una nueva estructura y se dé información exacta sobre el Amazonas y sobre Iquitos en este museo. ¿Eso es lo que solicita? Doy a conocer en primer lugar de que las fotos y los escritos que se dan ahí, porque repito, el escrito y las imágenes son sesgadas a la historia, y al final yo concluyo diciéndole como una sugerencia a la comisión que se debe corregir para poder dar a conocer ahí el escrito siguiente:
navegabilidad por el gigante de agua dulce, dos puntos, por orden del gobernador del Perú, Francisco Pizarro, en 1539, Gonzalo Pizarro partió del Cusco en busca del país de la canela y el dorado, llegando al río Paranaguazú, río Amazonas, su lugarteniente Francisco de Orellana, justamente el 12 de febrero de 1542. Y a ese escrito se debe agregar la imagen donde que obviamente figura en los documentos oficiales la partida de Gonzalo Pizarro desde la ciudad del Cusco. Eso estamos pidiendo para obviamente que en estas fechas de vital importancia del 12 de febrero, Día de la Amazonía Peruana, pero también en los siguientes días la población que pueda ir a observar en nuestro Museo de Iquitos, y no solamente la población de Iquitos, no solamente la población de Loreto, no solamente nuestros coterráneos nacionales, sino la población internacional que nos visita, pueda tener una información clara y no sesgada a las pretensiones e intenciones de la tesis ecuatoriana, sino la tesis peruana, ¿no? Realmente, profesor, esto que usted está señalando debe rectificarse en el Museo Iquitos, es verdad, pero a mí me preocupa qué es lo que se está instando en los colegios. ¿Debería haber política de Estado regional? La información que usted está brindando en los colegios, los jóvenes deberían tener esta información que usted nos está planteando. Maestros del área de ciencias sociales y otros maestros más nos estamos organizando, y justamente dentro de lo que es la historia oficial y la historia real, y no solamente conocer la historia del Perú, que es importante, ¿no?, la historia latinoamericana y mundial, tenemos que nosotros partir por nuestra historia regional. O sea, tenemos que empezar por lo nuestro, engarzado a lo regional, nacional y mundial. Entonces, conociendo lo nuestro, y bien usted lo dice, desde nuestra experiencia pedagógica, mi estimado don Jaime, nosotros estamos proponiendo a las instancias de la UGEL, de la ADREL, del Ministerio de Educación, que en las aulas, indudablemente, se lleve la historia de la Amazonía, ¿no? Porque no solamente es conocer estos hechos históricos, ¿no?, de la navegabilidad de los europeos por el río Amazonas, no solamente conocer nuestra región Loreto, ¿no?, cómo se inicia el nombre, cómo se gestó, cuál es la importancia de Francisco Requena, conocer la biodiversidad, la flora y la fauna. Es increíble que muchas veces, ¿no?, cuando preguntamos a personas ahí cuántas provincias tiene nuestra región, que es fundamental, no lo saben. ¿Cuántos distritos tiene nuestra provincia de Maynas? No lo saben. Y cuando decimos, por ejemplo, la capital de la provincia de Loreto, y dicen Iquitos, y cuando estamos diciendo provincia de Loreto, y no lo mencionan Nauta, y conocer Nauta, y conocer la historia de Requena, de Yurimaguas, y los ríos colindantes con ellos, y conocer el cedro, conocer el tema de los animales, como hoy nos dicen cómo es una sachavaca, cómo es un ronzoco, ¿no?, las características de los peces, ¿no?, lo que tiene que ver un zúngaro, entonces aves amazónicas. O sea, eso lo tenemos que conocer más allá de nuestra historia, sí, nuestra biodiversidad, y eso parte por tener una nueva área en el plan de estudios, en las instituciones educativas. Nosotros obviamente hasta el momento no tenemos esa nueva área que permita incorporar, pero en las aulas, lo que conocemos de historia, lo que somos de la especialidad, estamos llevando estos temas de manera muchas veces aislada, pero hoy queremos uniformizarla y esperamos que la Dirección Regional de Educación, UGEL Maynas, ¿no?, y a través del Ministerio, esta propuesta de una nueva área en el plan de estudios, que nosotros lo titulamos Realidad Amazónica e Interculturalidad, pueda estar inmerso en el plan de estudios, para que los estudiantes puedan desde inicial, primaria y secundaria conocer su historia, conocer su biodiversidad, interiorizar, enraizar, y a partir de lo nuestro seguir dando alternativas a los problemas que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país, ¿no?, como alternativa de solución. Ahí está, mi estimado don Jaime, y le voy a pasar una muestra de esta propuesta. Ahora, obviamente. Por favor, nos deja una copia de la propuesta, profesor, y además se debe aprovechar, por ejemplo, que hay una comisión ahora en el municipio de Maynas que
que está viendo varios temas y que tiene que tomar esta situación de las zonas y de lo que se informa en el Museo de Iquitos para ver si se puede rectificar. ¿Usted cree que esta comisión debería ser suya también todos los planteamientos? Que la comisión que se ha constituido no puede dejar pasar por alto lo que desde hace buen tiempo se está mostrando en una de las partes ahí en el Museo de Iquitos sobre esta información sesgada con escrituras y dibujos que obviamente van contra nuestra identidad regional, ¿no? Perfecto. Siempre un gusto conversar con usted y estaremos dialogando sobre otros temas y ojalá la Municipalidad de Maynas y los miembros de esta comisión hagan suya todos estos planteamientos y celebremos el próximo, el 2026, la navegabilidad del río, la navegabilidad en donde encontró Francisco de Orellana este gran río, que como usted dice... No, agradecerte infinitamente, don Jaime, y decirte que como te mencioné en un inicio, no es quedarnos en los hechos históricos, es importante retomar todo esto. Nosotros decimos que el turismo, ¿no?, es la palanca de cambio, es el desarrollo que necesitan los pueblos. El río Amazonas, en comparación al Machu Picchu, y nos dicen el turista nacional, el turista extranjero, en las fiestas del mes de junio, ¿para dónde nos vamos? ¿A conocer el río Amazonas y su fiesta de San Juan, o nos vamos a conocer la fiesta del Inti Raymi y Cusco? Es una tarea importante. En estas fiestas de carnaval, ¿qué nos dicen? O nos vamos a la Amazonía peruana para ver el carnaval amazónico, o ver en Tarapoto, o poder observar en Pucallpa, que nos está llevando muchas veces lejos, o llegar a Iquitos, o en todo caso ver el carnaval de Cajamarca. Entonces esas cifras estadísticas, ¿no?, que permita potenciar el turismo en nuestra región para generar divisas en favor de la población, yo creo que es importante. Entonces todo eso tenemos que concatenarle de manera integral para obviamente no quedarnos solamente en lo hecho histórico y en el tema del pasado, sino obviamente vincularlo a la realidad y generar desde ahí un próspero desarrollo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Profesor, muy amable siempre por su